Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Refice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante que tiene que ver con todo esto de las reformas fiscales en el año 2020. ¿Qué nos depara en este año 2020? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué cambios no hubo? Y bueno, pues vamos a ver porque se habla de una posible tortura fiscal o terrorismo fiscal. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de la reforma fiscal 2020, un tema un poquito amplio y un poco interesante porque la gente está muy espantada con todos los cambios que se están dando en materia fiscal. Y bueno, para ello he invitado a una persona que de verdad me hace el honor de estar aquí en el programa. Estamos de manteles largos a recibir aquí a Juan Antonio Negrete Zaragoza. Bienvenido aquí al programa. Maestro, estoy muy feliz de estar en casa, de estar con usted. Yo soy el honrado y usted es la persona distinguida en este programa. Y más que tú eres un súper conocedor de la materia fiscal, ¿quién más que poder platicar de este tema contigo? Porque de verdad la gente está muy espantada, ¿eh? La gente me busca cuando han coincidido conmigo en algunos lugares y me dice, oye, ¿qué opinas? Porque se viene una cacería fiscal. ¿Cuál es tu opinión en torno a ello? Pues en primer lugar creo decirle a la gente que no se espante, a los contribuyentes que no se espanten. Sí es una reforma fiscal, diría yo, muy amplia, muy densa. Es una reforma que sí viene sobre todo a limitar a que la autoridad recaude. Creo que no me parece un poco que sigamos con esta filosofía de que quienes recauden sean los contribuyentes cautivos, es decir, aquella base gravable de contribuyentes que ya nos tiene identificado el SAT, que cumplimos con nuestras obligaciones cuando hay más del 50% que está en el mercado informal y que ahí es donde tendría que poner atención la autoridad para recaudar el recurso público y los impuestos de esas personas. Es una reforma que sí viene a causar un poco de terrorismo fiscal porque viene sobre todo a atacar las cuestiones de elevación de impuestos, las cuestiones de las facturas de operaciones simuladas, es decir, atacar a las empresas que emiten estas facturas famosos, y las personas que las deducen. Y obviamente la autoridad con esto quiere marcar un litoral en donde limitar a todos los contribuyentes para tenerlos muy observados. Creo que hay cosas que se exageran, creo que hay otras cosas que sí no me parecen del todo correcto, pero no quiere decir que la reforma fiscal 2020 esté mal. Ahora, creo que sí es bueno que planteemos el porqué de esta reforma. Yo eso es lo que quisiera saber, o sea, ¿cuándo fue que se publicó y qué espíritu tiene esta reforma? Porque, digo, las autoridades cada vez van buscando nuevas metas cada año de incrementar sus activos o el ingreso que tienen por medio de los impuestos, los tributos como tal. Pero, ¿por qué viene tan fuerte esta reforma con la finalidad de ampliar el patrón de gente que va a estar pagando impuestos? ¿Y por qué tan agresivos ciertas cosas? ¿Era muy necesaria esta reforma o realmente es porque a lo mejor hay mucho gasto proyectado para este año por medio de las autoridades de gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Pues mire, es una pregunta muy interesante porque
Lo que ocurre es lo siguiente. La reforma fiscal viene por un marco internacional. Es decir, algo que dijo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador de que no iban a subir los impuestos, sí se cumplió. Es decir, en esta reforma no se suben impuestos federales. A nivel local sí hubo alza en contribuciones. Eso es lo que también debería ver la gente. Pero a nivel federal, recordemos nosotros que cada año se establece un ejercicio fiscal. Es decir, entonces el gobierno en turno, el titular del Ejecutivo, presenta ante la Cámara de Diputados un paquete económico Claro. que se presentó en el año pasado para entablar la ley, el proyecto de ley de ingresos de la Federación, que prácticamente lo que busca es el plan de dónde el Estado va a obtener los recursos. Plantea el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, el cual va a establecer en qué se va a gastar el recurso. Esto es muy importante porque sobre todo ahí vamos a entender en dónde es donde se va a gastar todo lo que se recaude. Se estableció algo que no se había observado mucho en anteriores periodos, que son estos criterios económicos generales que tomó la administración para fijar estas reformas, y obviamente se establece un paquete de reformas a la ley de impuestos sobre la renta, a la ley de impuesto al valor agregado, a la ley de impuesto sobre el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, y es aquí donde el Ejecutivo hace este plan económico, fiscal, se aprueba en la Cámara de Diputados, y obviamente es lo que va a entrar en vigor el 1 de enero del siguiente año, lo cual fue este paquete económico 2020, reforma fiscal 2020, entró en vigor el 1 de enero de este año. Entonces ya va a empezar a aplicar algunos puntos muy en específico, como en la ley del impuesto sobre la renta, aplicarán hasta el siguiente año. Pero bien, vamos a entrar en por qué esta reforma. Yo quisiera preguntarte, porque la gente quiere algo rápido, conciso como tal. Vamos. Quisiera ver primero 3 figuras ahorita, nada más Perfecto. de la reforma, y ahorita seguimos viendo las demás figuras. A ver, me hablan mucho de la parte de los arrendadores y los arrendatarios en los juicios de arrendamiento inmobiliario o juicios especiales de desahucio o demás tipos de juicios donde tienen que exhibir las facturas los arrendadores de que recibieron cierto ingreso por esta cuestión de rentar inmuebles, que normalmente se llama el negocio de las viudas como tal. Y también señalan que, bueno, que cómo lo tienen que manejar para las deducciones y toda esta parte. Esa es una figura. 2, me hablan de la parte de esto de tasar los impuestos a las plataformas digitales. Y 3, me hablan del impuesto sobre la renta, a toda esta parte de la gente que emite sus facturas y todo, y que tienen ciertos ahorros, digamos, en los bancos. ¿Qué pasa con estas 3 cuestiones? No, yo creo que hay que implementar, por ejemplo, esta cuestión del arrendamiento, pues entra sobre todo en el punto de evitar que se hagan actos simulados, operaciones simuladas para evitar la evasión fiscal. O sea, no es tanto de que hay una clasificación tan particularizada para ellos, es decir, es el hecho de que al momento en que tienen que emitir las facturas, pues tenemos que prestar lo que diga el 69B del Código Fiscal de la Federación, en el caso de que obviamente todo certificado fiscal digital o estos comprobantes fiscales digitales que yo emito respecto de las operaciones que estoy teniendo, en este caso de arrendamiento, pues que estén comprobables, claro, para que la autoridad al momento en que vaya a hacer alguna comprobación fiscal determine que todo eso sí está hecho conforme al Código Fiscal y a la ley, en este caso el impuesto sobre la renta o en prestación de servicio a la ley del IVA. No es tanto como esta parte. Yo creo que se va a venir manejando tal cual como en subsecuentes años. Lo único que va a cambiar es esta cuestión de que ahora todas estas personas que se dediquen a este negocio, empresas, tienen que ver el ámbito de la reforma penal fiscal, es decir, que no superen los más de 7.804.000 y tantos pesos que fija la reforma, que puedan ser comprobables, que no estén en la lista de EFOS o EDOS, es decir, de estas empresas que emiten facturas simulados, y de las que las deducen, porque ahí entra el problema de la deducción. Obviamente, si tú deduces una operación simulada, por supuesto, no va a ser reconocida y te vas a hacer acreedor a una sanción. Esto entra en ese punto. Okay. Entonces, si yo tengo un arrendamiento, normalmente, ¿qué pasaba? Yo rento inmuebles, pero muchas veces no quiero irme a los impuestos y no lo hago ver a las autoridades fiscales, ¿no?
y por eso a lo mejor están siendo un poquito más agresivos para que si pasa esta cuestión, si se den esta parte de la facturación correctamente y en un juicio, si se lleva a cabo un juicio, pues se tengan que pagar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, Entonces, porque es tú ahí necesario. sí lo calificas que estuvo bien la reforma. Sí, realmente muchos, lo que ha venido a espantar mucho a las personas, a los empresarios y demás, es esta cuestión de que se reformó la Ley de Seguridad Nacional, se reformó la Ley de Delincuencia Organizada, se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, se reforma el Código Fiscal, para que todo lo que sea equiparable al delito de defraudación fiscal entre como si fuera un delito de delincuencia organizada. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente espanta la situación de que, si yo puedo cometer algún error, y eso sí es delicado observar, si yo puedo cometer algún error en el cual se pueda presumir por la autoridad que hubo una defraudación fiscal, pues obviamente puede iniciar un procedimiento, entra la materia de cuestión de prisión preventiva oficiosa, cosa que no había para la Pero eso defraudación es fiscal. delicado porque Eso es lo que espanta a te los tienes que empresarios. proteger desde el penal. Pero no va a haber tanto problema siempre y cuando lleven realmente sus operaciones conforme a la ley. ¿A qué me refiero? Es decir, si todos cumplimos con la ley en cuanto a la materia de las facturas, de las deducciones, no va a haber ningún problema, ¿no? Y si yo compro sociedades, ¿qué pasa? O sea, yo por ejemplo llego y soy empresario, compro sociedades y pues les hago, digamos que una auditoría legal, una auditoría contable para efecto de comprarlas y ver el negocio, pero a lo mejor si hubo ahí alguna factura simulada en alguna contabilidad, ya por eso yo soy un delincuente como tal. No, obviamente se tendría que desvirtuar ante la autoridad esa parte para ponerlo en regla. Tampoco es como de, te encontré y voy a Porque actuar es como que tal. ahí es donde la gente se está, digamos, preocupando, porque dicen, bueno, es que yo a lo mejor me equivoco por alguna cuestión o no supe hacer alguna parte, pero no por eso quiere decir que yo soy un delincuente, o sea, No, se puede desacreditar. Obviamente hay que ver cómo va a ser el procedimiento para ahora ya la aplicación ya exhaustiva por parte de la Procuraduría Fiscal en estos asuntos. Pero obviamente si uno encuentra esa parte, pues hay que desvirtuarla, ¿no? Sobre todo, algo que es muy importante, revisar las listas negras, como dicen en el argot, del 69B, que no estén ahí con los que vas a llevar operaciones. bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando de la parte fiscal. Bueno, la parte de arrendamiento ya me quedó claro. La parte de que la gente está muy enojada porque le van a tasar un impuesto de creo que es el 1.45% sobre el ahorro que yo tenga mío en una cuenta bancaria, ¿qué pasa, o sea, con esto? Porque la gente dice, oye, a ver, si ahora dejo ahorros en la cuenta bancaria, sea para personas físicas, para personas morales, sobre ese ahorro me vas a tasar otra parte de impuesto. ¿Esto es cierto, no es cierto? ¿Qué pasa con esto? No, digo, ya este impuesto que había sobre los ahorros, lo único que pasó es que aumentó un poco el porcentaje, pero ya se venía haciendo. Es decir, no va a haber una doble imposición en cuanto a que si yo tengo mis ahorros, lo que ahorre va a seguir pagando más impuestos. Obviamente todavía no es un hecho como tal, o sea, es un hecho el hecho de este porcentaje, pero todavía no es un hecho el cómo lo van a llevar a cabo. Entonces yo creo que no deberían espantarse en ese punto porque no es algo nuevo. Porque la gente ya quiere entonces mejor guardar su dinero en su colchón de su casa, ¿eh? De plano. Y eso Sí, sí, sí. puede traer una inestabilidad bancaria y financiera a nivel país. Como tal, me atrevería a decir que no existe como tal un impuesto al ahorro. Lo que hay es una cuota, una tasa en los bancos sobre los ahorros que se mantienen. Pero vaya, estos ya se venían manejando, no es algo que se haya creado apenas ahorita. Aunque sí estoy de acuerdo, no debería tasarse el impuesto al ahorro porque se supone que ya está pagado el impuesto. Es decir, todo lo que yo ahorro ya pagó impuesto desde el momento en que yo lo gané,
¿no? Claro. Entonces es ahí donde yo comprendo la molestia que existe en cuanto a decir, oye, si yo pagué todo lo que en mi vida tuve de ingresos o lo que sigo teniendo de ingresos y de eso yo ya di el impuesto sobre la renta, ¿cómo me van a pagar un impuesto sobre lo que ya se pagó, sobre algo que ya tuvo impuesto? Así es. ¿No? Pero no, como tal no es un impuesto. Entonces, les digo, no se ha manejado de una manera diferente y solo subió un porcentaje conforme al anterior. Pero sí hay que poner atención ahorita conforme vaya saliendo la resolución miscelánea y conforme se vaya dando en la práctica, yo diría, esa parte. Ahora, esta parte de que van a meterle impuestos a las plataformas digitales. Eso es muy interesante, pero es lo que le digo mire, para contestar eso, si me lo permite, quisiera decir que esto o sea, viene de una marca internacional. Es decir, esto no es de ahorita. Nosotros lo venimos adoptando, esta reforma, muchos de los puntos que se están adoptando viene de algo que se llama Plan BEPS, que en inglés es el Base Erosion and Profit Shifting, o en español es un plan de acción para evitar la erosión de la base imponible y obviamente evitar que se vayan a ir ciertos beneficios. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, a nivel internacional se han preocupado los países por esta globalización, por todos los mercados y porque las empresas empiezan a hacer sus negocios en otros países, de determinar que no se vayan a querer ir sin pagar el impuesto, es decir, que quieran evadir. Y si lo pagan en, no sé, por ejemplo, Uber, ¿no? Digamos. Ahí vamos a ese Uber punto. lo paga seguramente en Estados Unidos. Lo que había, la cuestión de las plataformas digitales viene es porque las plataformas digitales podían trabajar en cualquier otro país, pero no pagaban un impuesto. Es decir, entonces tenían esos ingresos, pero el estado en el cual estaban laborando, ejerciendo la Y que actividad. te dan un ingreso por esa parte. Exactamente. Obviamente no se está hablando de que paguen el impuesto sobre la renta, porque eso ya lo tendría que hacer, en este caso, la empresa o el país en donde estuvieran. Tendríamos que ver esa parte. Entonces, lo que hubo ahorita como reforma es establecer en materia del IVA que estas plataformas digitales paguen un impuesto del 6%. O sea, lo retengan, digamos. Así es decir, yo cuando se da el servicio, pues obviamente tiene que retener ese 6% para pagar el impuesto. Obviamente esta es la iniciativa que ahorita hubo en materia de plataforma digital, no tanto en impuestos sobre la renta ni en IEPS, solamente en materia de IVA. Bien. Ahora, la parte, te conozco a 2, 3 personas que están en esto de la venta por catálogo y están muy preocupadas de que también ellos van a verse afectados. ¿Esto qué opinión merece? Pues porque hay muchas marcas que ya venden por catálogo. Tú vas a cualquier secretaría de gobierno, a cualquier institución de gobierno y siempre hay alguien que vende de catálogo alguna cosa y tiene un ingreso por esa parte. Pero yo creo que eso ya sería responsabilidad de la empresa. Es decir, ya ve que normalmente cuando van a la empresa se les entregan los catálogos y ellos lo que venden lo tienen que reportar a la industria. Como tal, no es que ellas vayan y de lo que obtuve tal voy a agarrar tal parte y lo voy a pagar. No creo que sea así. Eso también les ha preocupado un poquito. Más bien yo creo que el problema es a veces la desinformación y el no irse a la legislación como tal. Como tal no hay, o sea, realmente si usted me pregunta de las reformas que hay, de las reformas no hay nada que vaya vinculado a esta cuestión de las personas que hacen ventas por catálogo o tanto el arrendamiento. En la resolución miscelánea sí, que obviamente debemos de tener claro que la resolución miscelánea va marcando puntos particulares, pero aunque no debiera ser, la miscelánea no tiene que ir por encima de la ley, ¿no? Solo es una forma para llevar. Entonces no creo que tengan que preocuparse tanto por ese punto y si hubiera alguna preocupación tendría que ser por parte de la empresa, que es realmente la que está, en este caso, adquiriendo el ingreso. Es decir, si hubiera alguna retención la tendría que hacer pues la propia empresa. Tendríamos que ver el caso en concreto para poderlo analizar. Porque digo, muchas vendedoras van a tener que llevar una contabilidad totalmente y eso ya lo debieran llevar a cabo, ¿no? Cualquier persona física tendría que hacerlo, obviamente. Porque está llevando una actividad de comercio finalmente, ¿no? Así es. Las reformas en sí como tal, que es el tronco común, por así decirlo, ¿qué es lo que señalan? La reforma, sobre todo, miren, yo lo dividiría que hubo reformas en ISR, IVA y IEPS. IEPS prácticamente fue en bebidas energizantes, de IVA la cuestión de la plataforma digital, que por ejemplo refiere que se establece que las personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante de una persona relacionada,
que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante. Se le dará a través de una obligación contractual, deberá efectuar una retención por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada. Este es un ejemplo de retención de IVA, por ejemplo, en materia de subcontratación laboral, que ese es otro de los puntos que también trae la reforma. Toda esta parte, el outsourcing. El outsourcing, ese es que hubo en la reforma laboral y en el Código Fiscal. Esto es en materia de subcontratación, lo de la retención del 6%, y en plataforma digital lo de 1 punto y lo que había de IEPS, por ejemplo, de este impuesto especial, ahí ¿hubo no aumento para efecto de gasolina? No, lo que hubo mucho en IEPS, y se ve en la Ley de Ingresos de la Federación, fue la cuestión de estímulos fiscales para vehículos, por ejemplo, que utilicen diésel, ¿no? O para las cuotas, por ejemplo. Recordemos que un estímulo fiscal es un beneficio que otorga la autoridad para poder ayudar a los contribuyentes, normalmente las pymes, ¿no? Obviamente hubo esos cambios. Lo que yo sí creo muy fuerte de la reforma, maestro Héctor, es que, por ejemplo, señalar lo que le decía yo, que estos planes de acción de BEPS los tomó la reforma en materia de ISR para el establecimiento permanente. Es decir, hubo una modificación de ese concepto. ¿Qué es el establecimiento permanente? Y se va a escuchar mucho oír. Es el lugar de negocios en donde se desarrollen, ya sea de manera parcial o total, actividades empresariales, las cuales podemos realizar, y que sobre todo se presten servicios profesionales individuales independientes, ¿no? Este es un punto muy importante porque es lo que va a señalar también parte de las extranjeras y las nacionales. Otro punto fue la creación de estas figuras de entidades extranjeras, transparentes, y figuras jurídicas extranjeras. Usted mira, ¿qué es eso? Pues es muy importante porque esto va a ser materia de este año también. Es decir, las entidades extranjeras jurídicas transparentes son aquellas empresas que se constituyeron con base en el derecho extranjero y que tienen autonomía. Y las figuras son aquellas que no van a tener esta autonomía jurídica, por así decirlo. Pero vienen a México, digamos, estas... Es que eso va a señalar parte para la cuestión de la delimitación del pago del impuesto sobre la renta. Ese es otro punto muy importante que trae el ISR, ¿no? Y obviamente el otro punto muy importante que yo creo que hay que referirnos es el Código Fiscal, donde son las normas antiilusión, la cuestión de los esquemas reportables, lo de los asesores fiscales. Bien, que nos revisen. Vamos a checar todos esos puntos. Vamos a un corte comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando de esto, de la materia de impuestos, las reformas que se vinieron. Y bueno, pues estábamos platicando entonces del IEPS, la parte de las bebidas energizantes, ahí que aumentó, disminuyó, se mantuvo. No, ahí sí aumentó un poco, pero sobre todo nada más para fijar bien el cobro del impuesto para este tipo de bebidas. Casi seguramente se va a traducir en un aumento de posiblemente, productos. Porque recordemos que IEPS lo que busca es establecer un impuesto para ciertos productos que el Estado busca desincentivar o motivar su consumo, en este caso desincentivarlos. Cigarros, por ejemplo, también podría ser. Alcohol, bebidas saborizadas, cerveza, alimento con alto contenido calórico. Realmente creo que en IEPS no hubo tanta modificación ahí. Me parece que fue nada más en ISR, en IVA y en Código Fiscal de la Federación, donde tendremos que prestar mucha atención. Por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación salió esta cuestión de la norma antielusión, en el cual se adiciona el apartado A en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, en el cual dice, por ejemplo, que la autoridad del SAT podrá modificar, si así lo conviene, el hecho imponible de una acción o de un supuesto fiscal para poderlo modificar porque no se justifique la razón de negocios. Recordemos que esta razón de negocios recae en que cuando se realizan esquemas en los cuales se busque de alguna forma hacer una planeación no es lo mismo. Una interpretación de las normas. Sí, y que eso no significa evadir impuestos. Evadir es algo ilegal. La planeación es
ciertos orificios o ciertas lagunas que encontramos en la ley y aplicarlas. Claro. En este caso, cuando se obtiene un beneficio fiscal, si se ve que la razón de negocio solo busca el beneficio fiscal, no un beneficio para la empresa, económico y demás, entonces la autoridad podría modificar este hecho imponible, lo cual pues, generaría pues, otro supuesto, el pago de un crédito. Tendríamos que ver el caso en concreto. Me parece importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver cómo va a aplicar. ¿Ese no es como, por ejemplo, un juicio de lesibilidad? No, el juicio de lesividad es un juicio mediante el cual la autoridad puede ir ante el tribunal, en este caso administrativo, la materia federal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para demandar su propio supuesto contra un contribuyente. Es un derecho que tiene la autoridad para hacerlo, porque recordemos que en un juicio pues estamos a la par, como partes la autoridad y el contribuyente. Porque hace poco escuché que la parte de la autoridad fiscal ya le habían dado un derecho a un contribuyente reconocido por escrito y todo. Hicieron un juicio de lesibilidad para quitar esa misma determinación que les habían concedido la materia fiscal. Aquí el problema es que parece como si la autoridad fiscal fuera juez y parte, ¿no? Ese es el problema. Porque ahí es donde va a determinar, o sea, ella misma va a determinar esa circunstancia. Lo cual, obviamente, eso no implica que no se pueda controvertir, ¿no? Porque obviamente también tenemos esa posibilidad. Claro. Otro punto que me llama mucho la atención, por ejemplo, en materia del artículo 17K del Código Fiscal de notificaciones electrónicas, normalmente usted sabe que cuando se lleva alguna facultad de comprobación de la autoridad, por ejemplo, como una visita domiciliaria, pues si la autoridad encontraba alguna omisión y determinaba un crédito fiscal, se le notificaba personalmente al contribuyente. Claro. Ahora, con esta reforma, nosotros, que tampoco ha sido nueva, nosotros sabemos que el contribuyente tiene que establecer lo que se llama el buzón tributario. El buzón tributario es un medio electrónico por medio del cual la autoridad fiscal avisa a los contribuyentes ciertas resoluciones y ciertos aspectos y los contribuyentes pueden comunicarse con la autoridad también. En este caso cambia esa parte para decir que se va a notificar por buzón tributario esta cuestión de créditos fiscales, por ejemplo, por facultades de comprobar. Exactamente, cosa que no era antes, lo cual aquí yo sí creo que podría venir algún punto en materia de amparo, por ejemplo, ¿no? Este punto sí es relevante, ¿no? Y si no se hace, por ejemplo, si yo tuviera mal mi buzón tributario, lo harían por estrado, es decir, tendría yo que ver o estar constantemente viendo si no me notificaron algo, lo cual pues obviamente sería un poco de incertidumbre jurídica, de ahí este punto. Otro que me parece muy importante, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, la responsabilidad solidaria. ¿Por qué es importante? Dice el artículo que ahora serán responsables solidarios los accionistas, los socios o los integrantes del Consejo de Administración. O el administrador único, finalmente. Lo cual sí es importante porque, pues, ahorita la cuestión de la reforma penal fiscal, supongamos que hay alguna cuestión en materia de alguna emisión de factura o una operación simulada, pues obviamente de determinar esto, lo que tendría que ser el área contable, responsabilidad tal vez del área contable, ahora se va a llevar para que respondan con sus bienes, su patrimonio, los socios que tal vez no tendrían por qué tener alguna obligación, pero se justifica de que tienen que estar controlando que no pase esto. Pero esto ya lo decía el Código Fiscal. Sí, pero ahora tenemos la ley de extinción de dominio, esta cuestión que le digo de la delincuencia, la defraudación fiscal equiparable a delincuencia organizada. Con la ley de extinción de dominio, pues obviamente corre el riesgo de que se vayan a incautar bienes, lo cual es peligroso, ¿no? Cosa que no había antes. Sí. Entonces yo creo que tendríamos que ver ese supuesto también. Para efecto de IVA, ¿qué ha cambiado? Para efecto del IVA, realmente lo único que le digo fue la cuestión de la subcontratación laboral, ¿no? Esta cuestión de retención del 6% que le digo, y la cuestión de las plataformas digitales, nada más. Realmente de ahí en fuera no hubo nada más hubo esos dos cambios, digamos. Realmente importantes de la reforma de ahí en fuera, pues no. Realmente tenemos las cosas iguales, por así llamarlo. ¿No? Esto es lo novedoso. ¿De impuestos sobre la renta? De impuestos sobre la renta, lo que dijimos, la cuestión del establecimiento permanente,
la cuestión de las entidades jurídicas transparentes de extranjeras y de estas figuras como fideicomisos que también tienen que tener... Y hay que darle parte a la autoridad de toda la estrategia, ¿no? Que vamos a Eso hablar, ¿no? va a haber en el Código Fiscal, que esto era lo que le iba a decir. Las auditorías de las autoridades fiscales y los esquemas reportables. ¿Por qué, maestro? El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que establece estas auditorías, dice que la autoridad podrá ejercer auditorías a los asesores fiscales, es decir, que podrán ir, en este caso, con estos abogados o contadores, para ver posibles irregularidades, lo cual sí viene un poco a alarmar, sobre todo a los profesionistas, porque la autoridad puede investigar casi que nosotros seamos los que denunciemos a nuestros clientes o a los contribuyentes de las irregularidades que estén haciendo. Pero ¿no? muchas veces los clientes, pues, digamos, siguen los consejos De de los nuestros asesores. asesores. O sea, ellos son los que determinan cuál va a ser la mecánica, la estrategia para llevar a cabo la cuestión fiscal. Sí, pero por ejemplo, en este caso que los asesores éramos como responsables solidarios por esta cuestión de que se puedan hacer las auditorías, pues obviamente la cuestión implica aquí que realmente será correcto que yo tenga que dar información que culpe a mi cliente, por ejemplo, o que me inculpe a mí mismo. Recordemos que hasta en materia penal está prohibido que yo me pueda La dar autoincriminación, Exactamente. finalmente, ¿no? Ese sería un punto. Y los esquemas reportables, muy rápidamente, maestro, se adiciona un título sexto al Código Fiscal de la Federación, donde dice prácticamente, y esto sí ha costado mucho debate, es decir, oigan, yo como asesor estoy obligado a todas mis estrategias decírselas a la autoridad y demás. Yo creo que no es tanto así. Creo que el abogado y el contador que haga bien su trabajo no va a tener ningún problema, porque uno va a cobrar conforme lo que sabe, lo que hace y conforme a la ley. Pero sí tengo que decir a la autoridad cuál es mi estrategia, o No, sea, cómo interpreto las normas para ajustarlo. los esquemas reportables son que todos los planes que yo pueda hacer, que encuentre respecto de la ley, pues obviamente los tengo que dar a la autoridad y la autoridad los va a evaluar para saber si son correctos o no en cierto tiempo que se viene estableciendo en el Código Fiscal. Yo creo que aquí la cuestión es para los abogados, porque pasa que se vuelven socios de las empresas, ¿no? Es decir, buscan que las empresas no paguen casi nada de impuestos para poder ellos también obtener todas esas Un ganancias. porcentaje del beneficio. Pero ni siquiera un porcentaje, yo creo que ganancias muy duras. Es decir, mucho de lo que está pasando ha sido el comportamiento que han tenido los contribuyentes y sus asesores. No es tanto como que se imagine el presidente de qué manera voy a estar fiscalizando, ¿no? Okay. Esa es la cuestión. Por eso sí hay que poner atención, porque sí hay que hacer estos esquemas reportables, porque si no vamos a tener una multa. Y esta multa, sobre todo para el contribuyente, puede ser del 50 al 70 y tantos % del beneficio obtenido por esa Qué planeación. duro. Vamos a una pausa comercial. Volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta aquí en Justicia para Todos, hablando del terrorismo fiscal. Y hasta se me la dio, digamos, la voz. Se me va la boca de la todo voz. bien, nosotros siempre cumplimos a cabalidad con todas las cuestiones, eso no hay ningún problema. Pero sí nos preocupan todas los comentarios que han hecho la gente que nos busca, que sí son bastantes personas, y que les agradecemos obviamente todas esas preguntas. Pero bueno, entonces ya estuvimos platicando que hubo reformas Código Fiscal, ley de impuesto sobre la renta, ley de impuesto al valor agregado, el impuesto especial como tal. Los cambios, digo, voy a tratar de resumir un poquito. El IVA tiene que ver con la parte nada más de plataformas de digitales, las plataformas digitales, subcontratación la laboral. subcontratación, los factureros que van sobre ellos totalmente. Ajá, exacto, pero no por la ley del IVA, sino por la modificación a la reforma en materia penal fiscal. Pero en el IVA tiene que ver la parte por de que supuesto. tiene que retener ese 6% por lo menos de todo lo demás, ¿no?
De ahí en la subcontratación. el impuesto especial es bebidas energizantes. O sea, Ajá, ahí lamentablemente la producción creo que va a saltar un poquito porque pues ellos toman muchas bebidas energizantes, sobre todo ahí el señor productor creo más que bien bebidas saborizadas, yo creo, es lo que más veo. Pero ese ya no se van a poder librar de él. bueno, y cigarros pues también, ¿no? El productor nos está enseñando aquí una bebida oscura totalmente con rojo y blanco que no quiero decir su nombre, pero Otra cosa de IEPS, nada más como resumen lo que decíamos en materia de estímulos fiscales, ¿no? claro, Para el acreditamiento del IEPS en diésel, ¿no? Ese es claro. un punto importante Siempre también. tratemos de usar energías limpias, ¿no? Que es es el espíritu, Ahora, supongo, ¿sabe, ¿no? sabe qué quisiera decirles también a la gente? Las personas que se dediquen a la venta de libros, de periódicos, pues hay un estímulo fiscal para ellos. Creo que sería bueno también que lo ocupen, porque a veces veo librerías que ya Pero son ya muy casi todos lo mexicanas. ven por tabletas y por celulares, la Yo creo que información. todavía hay personas que nos gusta el A mí papel, me gusta ¿no? mucho el papel todavía, Y ahí obviamente. puede ser un apoyo también para estas personas que puedan hacer este estímulo, porque aparte creo que pide arriba que sean menores de 6 millones de pesos, pues obviamente creo que ¿No? fácil entran en este estímulo. Y pues sobre todo el tema de la subcontratación laboral, creo que sí me parece importante porque pues obviamente va a tener muchos vaivenes. Todavía creo que no es algo ya dicho porque hay una propuesta de reforma, Claro. ¿no? Sobre todo en materia de seguridad Para social, que haya fiscal. registros de las personas que se dedican a esa Sí, actividad, ¿no? exactamente. Y sobre todo también esta cuestión de ver los asesores fiscales prepararnos y demás. Por lo que le decía, ahorita que hablábamos de los esquemas reportables, pues esta cuestión de los esquemas reportables sobre todo fue pensada mucho en estos despachos internacionales, Claro. donde realmente crean ya planes muy agresivos para poder evadir el pago de los impuestos, ¿no? No tanto para los asesores fiscales que pues obviamente cumplen con cabalidad ciertos Esta recursos. teoría que hay de que ya van a poner un impuesto a nivel mundial mejor ya para evitarse que si la doble tributación, que si la tributas en tu país o en el otro país o algo, no sería. ¿Qué piensa Juan Antonio Negrete respecto a eso? He escuchado esa idea junto con la idea de la globalización del derecho, que muchos han Pues vamos para abanderado. allá, porque ya todo lo tomamos de aspectos internacionales. Creo que faltaría mucho y veo un poco viable esta cuestión, porque recordemos que existe la soberanía del Estado. ¿Realmente tenemos soberanía en México? Creo que sí, ¿Sí? pero eso no limita que los estados no cumplan con un marco internacional al cual ya se obligaron, ¿no? Ujú. En tratados internacionales. Existen los tratados internacionales para evitar la doble imposición, lo cual también va de la mano para ayudar a estos planes de acción BEPS para poder evitar que se pierda todo este recurso, que haya ilegalidad, sobre todo para protección de los contribuyentes también. Pero ir a ese impuesto, pues obviamente creo que sería pernicioso. Ejemplo lo tenemos en la Comunidad Europea. Claro. Por ejemplo, todos los países que forman la Comunidad Europea fijan un impuesto, por ejemplo, del cual no pueden pasar por encima de este. Lo cual, pues obviamente ha llevado que haya competencia por los países en la disminución de estos impuestos, ¿no? O sea, realmente creo que sí va a haber mucho problema si se estableciera un impuesto único, ¿no? Creo que faltaría mucho para ello A lo mejor y y no las lo veo viable. generaciones que sigan a nosotros posiblemente lo vean. Me parece muy difícil, maestro, pero creo que a partir de la idea, de la filosofía y de estar pensando las cosas es que se generan las ideas. Entonces tal vez no nos toque verlo y tal vez sí haya en un futuro un sistema fiscal mundial Ujú. que beneficie a todos, ¿no? Ahorita lo veo difícil. Esta parte que señalan de mucha gente dice, yo ya no quiero saber nada de impuestos, de contadores, de abogados, consultores, de toda esta parte que dicen, yo ya quiero liquidar y extinguir mi sociedad. ¿Se puede hacer este tipo de cosas? Pues recordemos que todos tenemos la obligación constitucional de contribuir al gasto público. Ujú. Y obviamente tenemos que cumplir de acuerdo a los supuestos que maneje la norma. Obviamente, o sea, debiera ser hasta una actitud ética por parte de todos los contribuyentes, decir, bueno, si yo estoy generando ingresos, pues es mi obligación ir ante la autoridad y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo estos ingresos, ver si esos ingresos
pueden reportar impuesto para la autoridad. Claro. Porque obviamente si hablamos de cuestiones de mínimo vital, cuestiones donde no haya la capacidad contributiva para poder pagar lo que difícilmente hay, pues obviamente no se paga, ¿no? Pero yo creo que no es tan fácil decir, ya estaba pagando impuestos y ahora ya no pago. Obviamente se tiene que estar declarando, por ejemplo, que tiene cero ingresos. O si hasta lo quieres que ya disolver y liquidar, pues acudir al notario para llevarlo a cabo, ¿no? Y pagar lo que se tenga que pagar y ver las cuestiones cuando son personas morales, ¿no? Claro. No es tampoco que se dejen así las De cosas. todos modos son una persona solidariamente responsable los siguientes 10 años, me parece, ¿no? No, y aparte, deje usted la responsabilidad solidaria, esta cuestión de que pues nadie está exento de que si ya una vez dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, reportando ingresos, reportando actividad tributaria, pues obviamente que haya alguna revisión por parte de la autoridad, ¿no? Claro. Una facultad de comprobación. Es muy difícil, pero yo creo que todos tenemos la obligación de contribuir y las personas que estén, pues obviamente en el mercado informal, es decir, que no tributan, y SR, pues obviamente que se regularicen y para ello se necesita de un acompañamiento de la autoridad y del contribuyente, ¿no? Claro. Para evitar este terrorismo fiscal, porque a veces dicen, es que yo no quiero pagar impuestos porque no tengo servicios de salud de calidad, pasa esto, pasa el otro y demás. Pero pues realmente todos pagamos impuestos, todos, hasta las personas que digan, yo no estoy pagando impuestos, los pagas. Niños que no están obligados a pagar, pagan. Cuando compramos refresco, vamos al cine. Pero sí lo generan como tal, esa parte fiscal, ¿no? O sea, no, pues lo pagamos en materia por ejemplo, de IEPS e IVA, ¿no? Claro. Pagamos los impuestos cuando vamos a alguna tienda, compramos algo, cuando vamos al cine, pagamos impuestos, siempre estamos pagando impuestos. Pero obviamente el impuesto recae en el impuesto indirecto que es sobre el patrimonio, que es el impuesto sobre la renta. Hay una postura y hay una tendencia mundial, que es que ya los países vayan por los impuestos indirectos y dejen un tanto los impuestos directos, porque se está viendo que es más fácil para la autoridad recaudar todos los impuestos indirectos que estar buscando, localizando a los contribuyentes y estar sobre ellos para el impuesto sobre la renta. Creo que va a haber una tendencia muy alta a que al rato el impuesto sobre la renta sea uno de los impuestos con menos carga, en mi opinión, recaudatoria. Bien, ¿no? Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de Justicia para Todos, hablando de los impuestos, que a nadie le gusta platicar de los impuestos, pero ni modo, es algo con lo que tenemos que vivir y que eso hace que siga funcionando nuestro país, nuestra sociedad, todo lo que ven el alumbrado público, todo lo que ven de cuestiones que tiene que pagar el gobierno, pues de ahí sale finalmente, ¿no? Entonces, digo, yo no es que sea papista en esa parte, pero bueno, si tienen que hacerlo, pues se paga, porque si no los van a estar persiguiendo y al rato van a estar ahí teniendo problemas legales, ¿no? Nos restan pocos minutos, mi estimado Juan Antonio Negrete, pero algunas conclusiones que desees compartir con Claro que todos los sí, televidentes. gracias maestro. Pues nada más hacer una fe de ratas, es decir, una modificación puntual, digamos, una aclaración. Sí. Porque hablamos de IEPS en bebidas energizantes. Sí. No se subió el impuesto. Bien. Ajá, sigue igual. Lo que pasó es que se modifica el artículo 3, fracción 17, en donde se elimina la referencia a la cantidad de miligramos de cafeína para considerar que estas bebidas energizantes que contengan una mezcla de cafeína, taurina o tiamina o cualquier otra sustancia que produzca efectos estimulantes similares también entren a esta cuestión de las bebidas energizantes, cosa que no se regulaba en la ley de IEPS anterior. No es tanto que se hubiera subido el impuesto, nada más hacer esa aclaración. En materia de plataformas digitales, respecto a lo que hubo en materia de IVA, como tal no se fijó un impuesto a la plataforma, por lo que podríamos entender que se pagaría el 16% del IVA por las prestaciones por servicios digitales. Lo correcto sería
prestación de servicios digitales. Claro. Entonces, obviamente, entraría este 16%. Vamos a ver cómo se va a aplicar y si no hubiera una cuestión posterior. La cuestión de la retención del 6% va a entrar en la subcontratación laboral, que sí marca la reforma. Nada más aclarar estos puntos para que no confundamos a nuestra audiencia. Claro. Y como conclusión, para ir terminando, yo me quedaría con que la reforma 2020, lo que acabamos de decir, son breves flashazos de lo que es. Es realmente muy amplia. Yo recomendaría a todos los contribuyentes, a todas las personas que nos ven, que aunque no sean doctas en la materia, se acerquen con un asesor fiscal, un abogado, un contador. Para ver su planeación, digamos, ¿no? No, y para ver cómo lo van a afrontar. No tener miedo a la reforma. Claro. Y los abogados, nuestra labor es ver qué puntos son los que realmente pudieran atacarse en amparo, Claro. porque hay muchos despachos, y hay que decirlo, que parecen que emiten amparos como pan caliente. Es decir, sale una reforma y ya prepararon unos amparos luego para meterlos, a sabiendas que van, obviamente, a desechar esos amparos. Tenemos el ¿no? claro ejemplo de la contabilidad electrónica, que se hablaba de que no iba a prosperar y eran miles y millones de amparos y pues a la mera hora ya sí fue viable la contabilidad. Sí, yo creo que hay que ver el caso y el supuesto en concreto, Claro. no Un traje a la alarmarse. medida en materia Sí, fiscal. y no alarmarse. Y otra cosa más, así como la autoridad, que obviamente va a hacer bien su trabajo, hay que exigirlo que lo haga, pero sobre todo también exigirlo como contribuyentes que pagamos impuestos, Claro. el debido cumplimiento de estos y que obviamente cumpla la autoridad Y también con los los contribuyentes, servicios. finalmente. Los contribuyentes hay que cumplir, pero también es obligación de todo contribuyente exigir a las autoridades que se cumpla con los servicios públicos, a dónde se va ese ingreso y demás, ¿no? Claro. Creo que eso es fundamental. Ahora, la cuestión aquí también, mucha gente dice, o llegan a confundir estos impuestos cuando los retienen como si fueran parte de su patrimonio. ¿Qué podrías tú decirle a la gente que nos está viendo? Porque luego es difícil separar el impuesto con tu ingreso. Ok, ¿Qué podrías decir? es muy... Vamos a partir de Es algo que... recurrente, ¿no? Más que recurrente es una realidad. Vamos a aclarar y a tirar ese velo. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, señala que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, Federación, Ciudad de México, municipio, Estado, Claro. ¿no? De la manera equitativa y proporcional que dispongan las leyes. ¿Esto qué quiere decir? Que no está a nuestra voluntad decir si le quiero pagar impuestos o no le quiero pagar impuestos a la autoridad fiscal. Pero cuando nosotros tenemos un ingreso, es decir, los impuestos se fijan, los impuestos indirectos como el ISR se fijan en la capacidad de riqueza que tenemos, de lo que generamos, de lo que obtenemos de nuestro patrimonio. Patrimonio, recordemos que son obviamente deudas, pero sobre todo son pues todos los ingresos, lo que nos da la fuente de riqueza. Por eso de ahí nosotros, de eso que nos dan, tenemos que retener una tasa que nos fija la ley para los impuestos. Porque surge de esta obligación, pero no tenemos por qué decir, ay, me duele que me quiten esta parte de mis ingresos. Sí, es un ingreso conjunto total que tú generas, pero pues tenemos esa obligación de contribuir. Entonces tenemos que aceptar que nos quiten este ingreso para erogarlo al Estado por un fin mayor, por un fin colectivo, que es el bien de todos. Ahora, que veamos que se cumpla o no, no es culpa tampoco del contribuyente. Es culpa de que el contribuyente, en este punto nada más de que no exija, y obviamente que no esté exigiendo que se lleve a cabalidad por parte de las autoridades, ¿no? Pero yo le digo a la gente que no sienta como que le están quitando, porque a veces sí pesa a todos que le quitan los impuestos, sus ingresos. Lamentablemente debemos de verlo como algo positivo hacia el bien común. Que paguemos estos estén impuestos. convencidos o no en qué se gastan las cosas, pues es el pensar del actual gobierno y el gobierno sabrá por qué hace cierta planeación, digamos, ¿no? De gastos. Mire, el presupuesto de egresos dicen que se tienen que gastar, ahí viene marcado hacia dónde van a ir los ingresos. Claro. Todo contribuyente, toda persona puede meterse a internet, descargar, ver en qué se va a gastar tanto dinero y si hubiera alguna cuestión, pues también exigirle a los representantes que tenemos pues el cumplimiento de estos. Al fin y al cabo recordemos que la Cámara de Diputados es el órgano legislativo creador primigenio como Cámara de Origen de los impuestos. Ajá. Y ellos son los representantes directos de toda la ciudadanía. Claro. Entonces, a través de ellos es donde también hay que exigir las cosas. El contribuyente que pague impuestos, pero que también no vigile que se dé un debido destino al mismo,
pues creo que también contribuye a que no tengamos un mejor sistema, en mi opinión. Es algo ético. Sí, es algo que se debe de hacer y bueno, si queremos mejorar nuestro país, necesitamos pagar impuestos. Aparte, maestro, finalmente, creo que es preferible que se pague el impuesto a que por no querer pagar el impuesto, un día te hagan una facultad de comprobación por la autoridad y de repente puedas perder tu patrimonio o tu libertad en una cuestión de defraudación fiscal. Claro, con la presión preventiva oficiosa, pues todo el mundo está... Mejor prevenir. Hay que prevenir y no lamentar y obviamente llevar a cabo un traje a la medida, ¿no? Acudiendo a sus consultores legales, a sus abogados tributarios, a sus contadores, a sus actuarios, ver toda esta cuestión, porque digo, luego muchas veces los contadores se sienten abogados, debo decirles, no son abogados, o sea, ellos saben la cuestión de contable, pero también los abogados muchas veces pecamos en creernos contadores. Lo que debemos hacer es que cada quien va a su ramo, porque una estrategia global no la puede implementar un contador, tiene que implementarla, esa parte de interpretar las leyes tiene que hacerlo un abogado. Y yo creo, maestro, que los abogados tenemos una gran tarea. Claro. Y ahora hay que saber contabilidad, informática y todo lo demás. Claro. Ya no basta nada más el derecho. Sí, hay que capacitarse todo el tiempo, ¿no? Así es. Bien, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo de este programa, no el tema porque por cada uno de los rubros que hemos platicado podríamos irlo desarrollando en muchos programas. Yo espero que nos dé tiempo en todo este año de ir haciendo lo más rápido posible, el irnos preparando, ir compartiendo con todos ustedes cada tema en específico y viendo cómo se van actualizando ciertos temas, cómo la autoridad los va a ir plasmando, aterrizando cada uno de ellos y lo vamos a ir checando con todos ustedes. Quiero mandarle un atento saludo, una felicitación de cumpleaños a dos personas muy especiales que cumplieron ya años, pero me pidieron que les mandara un cordial saludo y un cordial abrazo, lo cual llevo a cabo. La primera de ellas es para Isabela Becerra y la segunda para Michelle Cuervo. Muchas felicidades por este cumpleaños, muchos años más y que sigan siendo tan triunfadoras, tan bellas, tan capaces y tan comunicativas como siempre lo son. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente aquí a Juanito que nos ha acompañado aquí en el programa, recordándoles nuestras redes sociales, si usted quiere dejar alguna duda, algún comentario, alguna interrogante que desee realizar, en YouTube nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos, suscríbanse a ese canal porque de verdad es muy interesante que ustedes estén siempre actualizados de sus derechos, de sus obligaciones y hay muchos temas de gran interés que puedan tener y digo, todos los comentarios que ustedes puedan realizar, nosotros sí los contestamos y obviamente todo eso hace que se perfeccione este programa para que crezca y sea en beneficio de todos ustedes. También nos encuentran en Facebook y en Twitter bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más hay que agregarle al final TV, Justicia para Todos TV, y de verdad déjenos todos sus comentarios, todos son siempre bien recibidos. Insisto que muchas gracias por estar aquí, Juanito. No, para mí es un honor, casa, maestro, y me siento en casa. Bien, pues también agradecerle a la producción, obviamente, que hacen posible este programa de Justicia para Todos, y agradecerles a ustedes, televidentes, que han sintonizado un programa más de Justicia para Todos, exhortándolos a que en los siguientes días nos sigan viendo y comentando estos programas de Justicia para Todos. Recordándoles el lema de este programa, que es: la justicia es ciega, pero nosotros no.